Gracias. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar reunidos una vez más en la casa de oración. ¿Cómo les dije que los íbamos a recibir aquí, hermano? Bien contentos, ¿verdad? Con gran gozo y con grande alegría. Y de verdad que nos da mucha alegría poderles tener acá. Qué bendición más grande estar reunidos, ¿o no lo cree usted, hermano? Esto es lo más especial que puede haber. No importa lo que quizás usted ha ganado en su vida material, quizás 10, 15, 20, 30, 40, 50, quizás $100 pudo haber ganado. Pero eso no se compara a lo que usted está sumando acá en esta reunión, ¿o no lo cree usted, hermano? Eso no se compara, hermanos. Así es de que bendito Dios, ¿verdad? Que Él nos ha traído con bien a este lugar. Vamos a meditar en la palabra del Señor y le invito a que abra su escritura en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo número 5. Vamos a leer desde el verso número 16 y vamos a leer, hermanos, hasta ahí, hasta el verso número 17 para comenzar. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el espíritu de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre para que Él nos bendiga en este estudio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te hemos cantado con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque grande es la gratitud que embarga nuestras vidas, porque desde que ese sol salió esta mañana hasta este momento, podemos decir que tu bendición ha sido sobre nosotros, pues nos has guardado del mal, del peligro, Señor, que hay en las calles, y nos has dado la bendición de poder acercarnos a este lugar para glorificar y honrar tu nombre, así como también para poder meditar en tu santa y bendita palabra. Pedimos en esta hora, Señor, que pases por alto nuestras faltas y ofensas, y que el culto que rendimos a ti pueda ser cual ofrenda encendida en olor fragante, como aquella ofrenda que presentó aquel tu siervo Abel, que tu palabra dice que tú percibiste un olor fragante. Así sea, Señor, la ofrenda que tus hijos, tus hijas te damos en esta hora, y que así nos des de tu bendición espiritual, Señor, que hemos venido buscando, como lo es la edificación que encontramos a través de tu palabra divina, la cual es de grande provecho para cada uno de nosotros, porque es a través de eso, Señor, que nosotros somos animados, somos fortalecidos para poder seguir perseverando en tus caminos. Bendice a tus hijas, a tus hijos, Señor, pues que seguramente hay cansancio en sus cuerpos por las labores que han desarrollado en este día, pero aún con todo y eso han dispuesto este momento tan especial, el cual, bendito Dios, no dudamos que es el mejor momento que han podido tener en el transcurso de este día. Te rogamos, Padre, que nos dirijas pues en esta hora y que nos edifiques a través de tu palabra a todos los que estamos acá reunidos, como también a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas y hermanos. El título de nuestro tema es: ¿qué puede más en nuestras vidas? Una pregunta, ¿verdad? ¿Qué puede más en nuestras vidas? ¿La carne o el espíritu? Dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, tratando de aconsejar a la iglesia de Galacia y por supuesto a la iglesia de todos los tiempos, porque Hebreos capítulo 4 y el versículo número 12 dice que la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más dice que es? Es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, ¿hasta dónde? Hasta el alma, y que parte, dice, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne las intenciones ¿de qué? De nuestro corazón. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz en todos los tiempos, en el momento en que se dijo a aquellos que la recibieron de primera mano, como también es viva
para usted y para mí, hermano, que a través de nuestros oídos atendemos lo que el Señor nos quiere decir a través de sus santas escrituras. Y el apóstol le decía a la iglesia de Galacia, y a nosotros también, dice él, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice estas palabras? Hermana y hermano, mire cómo el Espíritu de Dios concuerda en el pensamiento de todos aquellos santos hombres del ayer que fueron inspirados para poder escribir estas cosas. Primera de Pedro capítulo 3 y el verso número 21, el apóstol dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, dice. Pero ¿qué pasa, hermanos? No quita las inmundicias ¿de qué? De la carne, dice ahí. Oiga, qué interesante es eso. El bautismo que corresponde a esto nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Significa entonces de que aun cuando usted y yo nos hemos bautizado, nos hemos entregado al Señor, hermanos, eso no quiere decir que ya las intenciones carnales dejaron de existir dentro de nosotros. Allí están, dice el apóstol, ¿verdad? No quitando las inmundicias, ¿de qué dice? De la carne. Y de repente suscitan envidias, suscitan celos. ¿O me va a decir usted que no, hermana? Claro que sí, a veces suscitan cositas que ya como hijos de Dios ya no los deberíamos de tener, pero de repente, hermanos, salen a relucir en cada uno de nosotros. Los rencores, imagínese usted, los odios, las amarguras, la ira, la cólera. Son cosas que no son del Espíritu. ¿O sí son del Espíritu esas cosas, hermano? No son del Espíritu, sino que son, dice, de la carne. Pero todo eso porque es que a veces aflora dentro de nosotros, hermano. Porque nos descuidamos de la parte espiritual. Y como dice el apóstol, el bautismo nos salva. Y efectivamente usted sabe perfectamente que, hermana y hermano, cuando usted y yo nos bautizamos, el viejo hombre que estaba viciado de los deseos carnales en los cuales vivimos en otro tiempo, en el tiempo pasado, el apóstol dice, murieron y quedaron sepultados, dice ahí, ¿verdad? En las aguas del bautismo, allí quedó enterrado aquel viejo hombre, ¿no es cierto? Y cuando salimos del agua del bautismo, usted sabe perfectamente, hermanos, que usted y yo estamos en óptimas condiciones para poder recibir el Espíritu de Dios, ¿o no es cierto? ¿Se acuerda usted cuando le impusieron las manos después de que se bautizó, hermano? Es el símbolo de potestad de que usted ha recibido el Espíritu de Dios. Y usted y todos los que nos hemos bautizado pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero, hermana y hermano, cuando usted y yo nos bautizamos, es cierto o no es cierto que siempre nos dicen, mire, de aquí en adelante usted tiene que preocuparse por alimentar más su vida espiritual, porque si no alimenta su vida espiritual, entonces va a cobrar fuerza la inmundicia que todavía, dice el apóstol Pedro, ¿está a dónde dice el apóstol? Está en nosotros, porque dice, no quitando las inmundicias, ¿de qué dice? De la carne. Y es allí la importancia donde nosotros tenemos, hermana y hermano, de darle mayor realce a las cosas del Espíritu. Porque si no le damos mayor realce a las cosas del Espíritu, ¿quién va a poder más en nuestras vidas? ¿Quién es el que va a poder más en nuestra vida? Si nosotros no le damos realce a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, ¿qué es lo que va a cobrar más fuerza en nuestra vida? ¿Qué es lo que va a poder más en nosotros, hermanos? Las obras de la carne, ¿verdad? Las obras de la carne. Eso es lo que más va a aflorar en cada uno de nosotros. Por eso es la insistencia a que cada uno de nosotros estemos siempre preocupándonos por las cosas de Dios, como dice Filipenses capítulo número 2 y el versículo número 12. Vea usted cómo dice Filipenses capítulo número 2 y el versículo número 12. Un texto muy hermoso
que el apóstol Pablo refiere y dice así, mire cómo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice él: ocupaos, ¿en qué dice? En vuestra salvación, con temor y qué, hermano, y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice el 14, mire: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandezcáis como, ¿qué dice? Como luminarias en el mundo. Y dice: llenos de la palabra de Dios, o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Pero el punto importante, el versículo número 12: ocúpense, dice el apóstol, ¿cómo, hermanos? En vuestra salvación con temor y temblor. Y a medida nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, usted y yo estamos dándole prioridad a las cosas que son del Espíritu, ¿no es cierto, hermano? Y entonces la carne, ¿cómo va a estar en nosotros, hermano? Esa inmundicia que está en la carne, ¿cómo va a estar? Va a estar menguando, va a estar reprimida ahí, ¿verdad? Que aunque se quiera sublevar, el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Quieta, le va a decir, ¿verdad? ¿O no, hermano? Quieta, ¿verdad? Tranquila, ¿verdad? Pero si es al revés, ¿cómo es la cosa, hermanos? Si es al revés, ¿cómo es la cosa? Si usted y yo no nos ocupamos en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, la carne se va a empoderar en nosotros, hermanos, como un tremendo gigante que, aunque muy poderoso es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, pero la carne va a poder más en nuestras vidas. ¿O no lo cree usted, hermano? Claro. ¿Y por qué cree que a veces hacemos actuaciones, verdad, soberbias, carentes de humildad? ¿Por qué cree usted que es eso, hermano? Porque no estamos alimentándonos de las cosas que son del Espíritu, y la carne es la que cobra vida. Por eso es que el apóstol, en esta lectura que hemos leído, él dice, digo pues, dice, anden, ¿en qué dice? Anden en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu, que el Espíritu sea el que dirija sus pasos. ¿Y cómo es el que anda en el Espíritu, hermana y hermano? ¿Cómo es el que anda en el Espíritu? Anda feliz, dice el hermano. Y bueno, Jesús le comparó ¿a quién? A Nicodemo, que era haber nacido del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la comparación que Jesús le puso a Nicodemo? Del que ha nacido del Espíritu, digamos, ¿cuál es la comparación que Jesús le hizo? Le hace la comparación del viento, ¿verdad? Así es el que es nacido del Espíritu, dice, ¿verdad? Que, ¿cómo sabemos nosotros que hay viento, hermanos? ¿Cómo sabemos que hay viento? Sentimos la caricia en nuestro rostro. Vemos que los árboles, ¿qué pasa? Se mueven, pero no lo vemos. Así es, no lo vemos. Y así es el cristiano, que anda en el Espíritu. No anda diciendo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero sus hechos dicen más que 1000 palabras, hermano. Y eso es andar en el Espíritu. Vivir una vida en obediencia, vivir una vida en rectitud ante nuestro Dios Todopoderoso. Y dice el apóstol, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos. ¿Y qué es lo que a la carne le gusta? Hermanas, ¿qué es lo que a la carne le gusta? Fíjese que yo le pregunto a usted, ¿usted cree que a la carne le gusta orar? Hermana Marisol, ¿le gusta a la carne orar? No, si solo se dice a orar y ya te duelen las rodillas, no te arrodilles, le dicen. ¿Verdad que así, ¿es así o no es así, hermano? Sí. O estás cansado. Decía, Dios sabe que estoy cansado en la cama, me acordé que tenía que orar y allí oro. La carne no le gusta las cosas que son del Espíritu. La carne se opone contra las cosas que son del Espíritu. Imagínese cómo es la carne, hermana, que usted dice, no tengo sueño, dice usted.
voy a escudriñar la palabra de Dios. Y sueles poniéndose a escudriñar la palabra, ¿y qué pasa? Y ya le dio sueño. Me equivoco, hermano. Es que la carne no le gusta nada bueno. ¿O sí, hermanos? No, a la carne no le gusta. Las cosas de Dios no le parecen a la carne. Por eso es que el apóstol dice, mire, anden en el Espíritu. Es que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanas y hermanos, nosotros, aún a costa de todo, nosotros hacemos lo posible porque corresponder a lo que el Espíritu desea. ¿Y qué es lo que el Espíritu desea en nosotros, hermanos? Estar siempre buscando del Señor, estar siempre en esa comunión con Dios. Eso es lo que el Espíritu dice. Santiago capítulo 4 y el verso número 5. Mire cómo dice Santiago. Mire cómo dice el siervo de Dios Santiago, capítulo 4 y el verso número 5. Dice de esta manera. Dice así, mire. O pensáis, dice el siervo de Dios, o pensáis, dice, que el Espíritu o que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué es lo que hace, hermano? Nos anhela celosamente. Cuando usted anda en el Espíritu, hermana, cuando usted anda en el Espíritu y que el Espíritu es el que está tomando mayor fuerza en su vida, el Espíritu lo está celando a usted cuando usted no ha hecho aquellas cosas que son de beneficio para su vida espiritual. Por ejemplo, usted no oró, el Espíritu le dice, no has orado. Y no has orado, y mientras no ha orado, usted no se puede dormir. ¿A cuántos les pasa eso, hermano? Pero ¿por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Creen que porque la carne se lo está reclamando a usted? No, ¿qué es lo que nos está reclamando? Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios el que nos está reclamando. Mira, no has leído la Escritura. ¡Qué barbaridad! Todas las semanas se te ha pasado y no has leído la palabra de Dios. Eso hace el Espíritu, ¿no es cierto, hermano? Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, pero cuando no andamos en el Espíritu, ¿qué pasa? Ay, hermana, se fue la semana y aquí venimos a suspirar y a decir, ay, qué bonita estaba la escuela. Qué bonito estaba el estudio de la palabra que nos iban a impartir los hermanos. Eso es lo que pasa. Pero cuando usted y yo andamos en el Espíritu, hermano, el Espíritu nos reclama. Orá, mirá, ayuná, mirá, lee la palabra. Mirá, anda a visitar a aquel hermano que está enfermo. Mirá, hace esto, mirá, no hagas esto que está malo. Mirá, eso no lo debes de hacer. El Espíritu nos está redarguyendo en nuestro corazón cuando nosotros queremos hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque dice ahí, el deseo de la carne es contra ¿qué? Contra el Espíritu. Y eso toda la vida va a ser así. Todo el tiempo va a ser así. Yo lo tengo muy, pero muy comprobado. Miren, hermanos, cuando yo digo voy a ayunar, ¿saben ustedes que como hay por la mediodía del día viernes, me empieza a caer como una especie de alergia en la garganta, fíjese? Y que de repente un dolor de cabeza y un decaimiento, y dice usted, y empiezo a decir, quizás no voy a aguantar el ayuno, mejor no lo voy a hacer porque no me siento bien. Así dice uno, ¿no es cierto? Pero no es que realmente uno no se sienta, es la carne, hermano. Si usted logra vencer eso que la carne le pone a usted, yo le digo, hace el ayuno y ¿qué sucede, hermano? Y se mejora uno, ¿sí? Así me ha pasado a mí. Yo a veces que no voy a hacer el ayuno, una gran garraspera en la garganta, me siento malo, hasta con dolor de cabeza me siento un poco débil, hasta un dolor le cae a uno por aquí, y no lo voy a hacer. Pero de repente el Espíritu está ahí, no, hazlo, ya vas a ver que se te va a quitar. Y eso, hermanos, qué bonito es cuando uno se somete. Fíjense que una vez me acuerdo cuando andaba dando aquella enfermedad que ni pronunciarla podíamos, ¿se acuerda? Que decían eso, fíjense que me dio eso, decían todos, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Le decía, eso decía, y no podían decir cuál era. Fíjense, la chikungunya, ¿verdad? Esa enfermedad, nadie la podían pronunciar,
pero todos decíamos, me dio eso, decían. Fíjense que una vez, a mí me dio esa enfermedad y casualmente el día que me iba a dar, el día que cuando me dio esa enfermedad, era la semana que íbamos a entrar, íbamos a hacer ayuno. Y yo dije, no la voy a hacer. Y todavía día viernes había andado visitando a algunos hermanos y la última hermana con la que estuve visitando esa vez, ella me vio como un poco sonrojado, ¿verdad? Porque algo así le daba a uno esa enfermedad. Se miraba uno como zaradito así de la piel. Y ella me vio y me dice, ¿verdad que le ha dado eso? Me dice así, y le digo, ¿el qué? Le digo yo, ¿eso que anda dando? Pues fíjese que me he sentido un poco malito, pero aquí andamos con la ayuda del Señor. Ya le voy a hacer una buena limonada, me dice, con todo y cáscara. Licuó los limones y le echó sal y le echó miel de abeja y gran basada así, tómesela, en el nombre del Señor, ya va a ver que esa enfermedad no le va a pegar. Eran como las 3 de la tarde y vine yo, hermano, y me sometí al ayuno. Y hicimos el culto de recibimiento del sábado. ¿Y qué cree, hermano? Anante llegué a la casa. Llegué pero temblando así, mire, ¿ve? Y con un gran frío. Terrible eso. Y en ayuno. Y bien me acuerdo que mi esposa, te voy a hacer, no, si andamos en ayuno, le dije yo, ¿verdad? Ella, si andamos en ayuno. Primero Dios que lo vamos a terminar. Y mire, hermanos, en la mañana yo pasé toda la noche así, con aquel malestar. Y en la mañana no tenía ánimo de levantarme para nada. Y le digo a mi esposa, váyanse ustedes, yo me voy a quedar descansando y díganle a los hermanos que oren por mí. Y así hicieron. Como a las 8 de la mañana sentí una gran fuerza de levantarme. Del día sábado, sentí una gran fuerza de levantar para decirle que en bicicleta llegué a la casa de oración. Imagínese usted. Y cuando los hermanos me ven llegar allá, y que no dijo su esposa que ya lo había dejado enrollado en la cama porque no se podía ni levantarme. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mire, no sé, le digo, de repente me dio unas gran fuerzas y dije yo me voy para la casa de oración. Y mire, Galán, hermano, mire que esta escuela yo no le hallo, me dice, predique, ¿cree que la puede dar? Sí, hermano, yo predico, le digo, y di la escuela. Y me tocó que predicar en la tarde también, hermano. ¿Y quién creen ustedes que hace eso, hermano? Es el Dios de los cielos. Pero la carne, ¿qué pasa, hermano? La carne pone resistencia. Y eso, como le decía hace un momento, eso es en todas las áreas, hermano. Eso en todas las áreas. Cuando somos tentados por el maligno, ¿ustedes creen que la carne no se alegra, hermano, por la tentación? Claro que sí, la carne se alegra. Al contrario, empieza a despertar en nuestras emociones sentimientos adversos a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Y si nosotros dejamos que la carne vaya cobrando fuerza más y más en nuestra vida, ¿qué cree usted que va a pasar? Vamos a caer en la tentación. Vamos a ser presa fácil del maligno. Y entonces la gran pregunta, ¿y quién puede más entonces? ¿Puede más la carne de la cual usted y yo, hermana y hermano, estamos revestidos y que nos seduce a hacer lo malo? ¿O puede más el Espíritu que Dios ha depositado dentro de nuestro ser? ¿Quién puede más, hermanos? El Espíritu es el que puede más. Pero porque es que a veces la carne gana ventaja en nosotros, porque nos descuidamos. ¿Es cierto o no es cierto? Nos descuidamos, hermano. Es que nadie que esté en una plena conexión con nuestro Dios Todopoderoso y que esté alimentando su vida espiritual, hermano, puede ser vencido. ¿Por qué? Por el enemigo y también por los impulsos carnales. Cuando usted y yo somos arrastrados por el pecado, por la carnalidad, hermana y hermano, es porque nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado. Por eso es que el apóstol dice aquí, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra
el espíritu. Y el del espíritu, dice, es contra la carne. ¿Y esto qué es lo que hacen, hermano? Miren qué es lo que hacen. Dice que riñen el uno con el otro, combaten, hermano, el uno con el otro. ¿Quién puede más? Y sabe, todo depende de usted y de mí. Depende de nosotros. Y aquí no le vamos a echar la culpa ni al diablo, hermanos. ¿Verdad que no le vamos a echar la culpa al diablo? Porque el diablo, le decía yo a un hermano hace poco, el diablo solo nos pone la cascarita. Y a veces nos hace que veamos la cascarita, ¿o no es cierto? O a veces solo nos pone la carnada, pero él nunca va a agarrarnos la mano para decir, agarrar la carnada. O sí hace así el diablo. Miren el principio de la creación. Estaba viendo yo esto el día de ayer. Sí, ayer estaba viendo esa partecita. Y veía yo en el principio de la creación cuando Eva pecó. Si el diablo solamente le dijo a Eva, ¿qué le dijo el diablo a Eva? Con que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol. Solo eso le dijo. ¿Y qué le dijo la mujer? De todo podemos comer, le dice, menos del árbol que está en medio. De ese dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Porque Él dice que el día que de Él comamos, ciertamente vamos a morir. Y luego viene Satanás y no van a morir, le dice. Sino que Dios sabe que el día que coman de Él, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Eso fue todo el trabajo que el diablo hizo. Pero no le dijo, agarralo, hombre. Y ya me imagino que el diablo le agarró la manita a Eva, ¿verdad? Y mira, mira, se cortó. Ahora cométela porque se va a podrir. No, es que Eva, dice la palabra, vio, dice que el árbol era, ¿cómo dice, hermano? Dice que el árbol era codiciable, dice ahí, que era bueno para alcanzar la sabiduría. Y entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Fue y ¿qué? Y lo tomó y lo cortó, pero el diablo no. Y así pasa con nosotros. Nosotros, hermanos, si de repente fallamos en nuestra vida espiritual, no va a ser culpa de nadie, sino que va a ser culpa de nosotros. O ya sea que el Espíritu de Dios puede más en nuestra vida y nos hace, hermanos, combatir, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dice que él combatía, hermano, o no combatía él, contra la carne. Si ustedes leen, por ejemplo, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, mire cómo dice, Primera de Corintios, capítulo número 9, léalo por favor, y mire cómo dice el apóstol. Primera de Corintios, capítulo 9, y dice el versículo número 25, vamos a leer. Dice así, mire. Bueno, el verso 23 dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. El 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice él. El 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, oiga, mire cómo peleaba Pablo, cómo peleaba el apóstol Pablo. Y dice él, así que yo de esta manera, ¿qué decía él? Corro, no corro como quien corre a la aventura. No corro como quien corre a la aventura. Él tenía definido qué es lo que lo hacía mantenerse, ¿a dónde? En los caminos de ¿quién, hermanos? En los caminos de Dios. ¿Y qué era lo que lo mantenía el apóstol Pablo? Coronar su carrera, decía él, ¿verdad? Yo no estimo mi vida preciosa, decía él, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Dice, con gozo y que cumpla con el ministerio que se me ha sido encomendada. Esa era la meta del apóstol. Y él decía, yo no corro a la aventura. Yo tengo bien definido hacia dónde debo de dirigir mi vida. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo tenemos definido hacia dónde debemos de dirigir nuestra vida? ¿Hacia dónde debemos de dirigir nuestra mirada? ¿Hacia dónde la tenemos que dirigir, amados hermanos? Hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Sí, en vez de estar viendo para el mundo, en vez de estar viendo qué es lo que le gusta a la carne, mejor estar viendo qué es lo que Dios quiere que nosotros
mejoremos, cambiemos, como dice, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, sino que día a día nos vayamos, ¿qué dice, hermanos? Transformando, renovando, dice, en nuestro entendimiento, para que conozcamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, decía el apóstol. Y mire, dice aquí, yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Usted corre a la aventura, hermana? No, ¿verdad? ¿O corre a la aventura? No. ¿Tiene definido el propósito por el cual usted está aquí? Sí. ¿Cuál es el propósito nuestro? Alcanzar la vida eterna. Y dice el apóstol aquí, mire, yo de esta manera peleo, dice, no como quien golpea, ¿a dónde dice? ¿Qué será golpear en el aire, hermanos? A la inversa, sin saber a dónde. Y mire, hermano, eso de repente puede verse como que no puede afectar, y sí afecta. A mí, fíjense que me gustaba antes el fútbol mucho. Y tenía una famita, ¿verdad? Algo mala, ¿verdad? En el fútbol. Pero me acuerdo una vez que venía la pelota, decían en volea, ¿verdad? Así cabalito para darle con el empeine del pie. Y yo dije, desde aquí voy a echar el gol, dije yo. Y yo medí todo, donde estaba la meta, y vi cómo venía la pelota. Y con mi zurda, ¿verdad? Agarro posición, hermano. ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Ah? Antes que rebotara, hermanos, y que yo la agarrara, ¿verdad? Con el empeine, ¿qué creen ustedes que pasó? No, el defensa puso adelante el pie y desvió la pelota. ¿Y qué creen ustedes? Y mi pie se fue en falso. ¿Qué creen ustedes que pasó? Se desgarró el pie, porque toda la fuerza fue puesta sobre el pie y se desgarró. ¿Y qué creen ustedes? El pie me quedó como aguado y ya no pude volver a jugar. De ahí me sacaron y ya no jugué, porque saben que es un desgarre. Sí, sabemos que es un desgarre. Ya no puede incorporarse uno. Entonces el apóstol, yo no golpeo como quien golpea aquí al aire. Pero mire qué es lo que dice el apóstol que hacía, hermanos. Dice él, mire, ahí en el verso, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En el verso número, se me perdió, el 26, ¿verdad? Dice así, mire, ahora dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que, oiga, ¿qué decía el apóstol que hacía? Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer para que la carne no pueda más en nosotros, hermano. ¿Qué decía el apóstol que hacía ahí, hermano? Yo golpeo, decía el qué, hermanos. Que, mire, Jesús decía, si tu ojo te es ocasión de caer, decía. ¿Qué decía que había que hacer, hermano? A ver cuántos choquitos hubiéramos aquí, ¿verdad? Mire, si nos ponemos a lo literal. Pero mire, ¿qué dice? Yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi carne, decía, mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Hay que golpear nuestra carne, ¿verdad? No hay que, estás enfermita, pues hoy te vamos a enseñar más para que sufras más, ¿verdad? La vamos a someter a oración y ayuno, vamos a ver qué sentís. Pero a veces cuesta eso, no cuesta eso, hermano. Es que a veces puede más la carne. ¿Y por qué no ayuna usted, hermano? Es que fíjese que me da debilidad, fíjese. Me da una gran hambre, dice uno, ¿verdad? Fíjese, la carne a veces puede más, y por eso es que a veces andamos, pero bien como carnalitos, decía un hermano, ¿verdad? Para que no se enojen. Vamos a hablar en chiquito para que no me molesten los hermanos. Pero a veces así andamos, ¿verdad? Bien carnudos, ¿verdad? Bien carnuditos. Y espiritualmente, ¿cómo andamos, hermanos? Vacíos, bien flacos, bien pechitos, que con una media cosita, hermanos, estamos como, estamos encendidos y estamos haciendo cosas indebidas ante los ojos de nuestro Dios, porque la carne se ha enseñoreado completamente ¿en qué? De nuestras acciones, de nuestras vidas. ¿Qué puede más en nosotros, hermano? Allí es donde debe de centrarse la pregunta individual, ¿verdad? Individual, cada uno en lo particular debemos hacérnosla. Por eso es que el apóstol dice
allí volviendo al capítulo número 5 de Gálatas, dice ahí, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos riñen. Yo ya veo, hermanos, el espíritu cómo está peleando con la carne. Cuando estamos, hermanos, nosotros bien, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Pero también veo cuando la carne, hermano, está venciendo en nosotros, y es lo que estábamos comentando. Ahora dice el 18, pero si sois guiados por el espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y luego dice el 19, manifiestas son las obras de la carne. Allí está el examen que debemos de hacernos. Ese es el examen que debemos de hacer. ¿Qué es lo que más pesa en nuestra vida? Mire, por si no sabemos cuáles son las obras de la carne, Pablo nos las enumera. Y dice ahí, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizaría, enemistades, mire, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y queda abierta la lista. Y queda abierta la lista. Una lista sin fin, hermano. Y cosas semejantes, dice allí, ¿verdad? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que quienes practican tales cosas, ¿qué pasa? Bueno, de aquí sacamos la conclusión, que si la carne está pudiendo más en nosotros, hermano, ¿cuál va a ser el fin nuestro? No vamos a tener entrada en el reino de Dios, y en consecuencia va a ser ¿a dónde? Nuestra paga, en el lago de fuego. Pero dice el verso 22, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, y empieza a decir, mire, ¿qué es lo que debe de aflorar en nosotros? Y dice, empieza, amor. ¿Qué más dice, hermano? Gozo. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde, hermano? Estamos gozosos, ¿verdad? Claro. Y estamos aquí con una entrañable misericordia, amor, ¿verdad?, entre nosotros, los unos a los otros. Qué bonito. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. ¿Y qué más dice, hermano? Paz, ¿verdad? Qué bonito. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque el hermano me hizo algo que no me gustó, pero con toda libertad, ¿verdad? Paz, hermano, con gran alegría. Y no hay resentimiento, no hay amargura, porque el fruto del Espíritu, dice, es paz, paciencia. ¿Qué más dice? Benignidad. Mire, la benignidad, eso de la benignidad, eso me recuerda como cuando hablan de los cánceres, cánceres, ¿verdad?, que se generan en el cuerpo humano. Dice que hay cáncer que es benigno y hay cáncer que es, ¿cómo, hermanos? Maligno. El cáncer maligno no se puede fácilmente, ¿qué, hermanos? Tocar. Y el cáncer benigno, ese sí se puede tocar, dicen los doctores. Me acuerdo de una hermana que le habían visto un cáncer por aquí en la vista, y de primero habían dicho que era un cáncer maligno y que estaba para adentro de la cabeza, y le dijeron, no lo podemos tocar, porque peligroso y sus días se le acortan, así. Pero luego después, ¿verdad?, se puso la iglesia en oración, ayuno. Mire, ¿sabes? 3 oraciones, tres ayunos seguidos en favor del hermano. Y después la llevan donde otro doctor, y el doctor le dice, no es maligno, es benigno, no se preocupe. Mire, si usted quiere la opero, le dice. Pero no es necesario, no es necesario. Es más, la puedo operar y le puede volver a salir, pero no es ningún problema. Eso. Se lo vamos a combatir y le dio allí algo, ¿verdad? Pero mire la diferencia de un benigno con un maligno. Nosotros debemos de ser benignos. ¿Cómo es cuando a usted le tocan, hermana? Su ego, su orgullo. Cuando usted dice, pobrecito. Algunos no actuamos, ¿verdad?, porque nos están viendo, pero a veces decimos, me hubieran conocido, dice, cuando no era cristiano, me hubieran conocido. Ajá. ¿Qué está haciendo ahí?
Está invocando ¿a quién? Al viejo hombre. Y ya las cosas, dice, pasadas, dice, ya hermano, ya no debe de estar en la memoria nuestra. Entonces, dice ahí, mire, benignidad, bondad, fe, dice, ¿y qué más? Mansedumbre, templanza, y contra esto, hermanos, no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que puede más en nosotros? Ahí está el examen. Ahí está el examen para usted y para mí, que cada uno nos debemos contestar a sí mismo. Y si vemos que la carne está imperando más en nuestra vida, debemos de buscar el auxilio de Dios, hermano. Porque ya vimos ahí que los que se dejan gobernar por la carne no van a tener parte en el reino de Dios. Pónganse en pie, hermanos. Dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga esta hermosa enseñanza en cada uno de nuestros corazones. Paz, hermanos.